Buenos días a todos otra vez, bienvenidos a los que se incorporan a las actividades de este magnífico evento Entre Pares. Es un privilegio para mí estar en este recinto y en este importante evento. Quisiera agradecer a nombre del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, y a los organizadores de Entre Pares por brindarnos este honor. Se podría decir en términos generales, en una síntesis muy apretada, que el eje de reflexión de este seminario Entre Pares es sobre los insumos para realizar proyectos científicos, para hacer investigación, particularmente sobre la disponibilidad y el mejor uso de la información necesaria para esto y en particular en lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos sobre la evaluación científica. Esta debe ser una reflexión permanente respecto a la evaluación implicada en la consideración de méritos académicos o científicos individuales, en la asignación de importancia o de impactos esperados de proyectos de investigación, en la valoración de programas o incluso de instituciones. Es necesaria la continuación de la evaluación científica que tienda a mejorar la equidad y la transparencia hasta constituirse en una tradición en nuestro país. De esto, la doctora Julia Tagüeña nos puede hablar. Toda actividad que se desee mejorar requiere evaluación y, por tanto, medición o valoración cualitativa. De esto la doctora Tagüeña también nos puede hablar. Mejorar la evaluación, reflexionar respecto de cómo hacemos el trabajo de investigación que realizamos, también es fortalecer la cultura científica. Es una forma de metaciencia, usar métodos científicos con el propósito de generar mejor comprensión y resultados de toda actividad asociada a la investigación, lo cual incluye, desde luego, su propia evaluación. ¿Cómo definir métricas robustas? ¿Cómo establecer procesos de valoración que se apliquen a las aportaciones científicas? De esto la doctora Tagüeña ciertamente también nos puede hablar. Así que escuchemos sus reflexiones que seguramente serán del máximo interés para todos. Muchísimas gracias y cedo la palabra entonces a la doctora Julia Tagüeña. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Si pudieran poner la presentación, por favor. Bueno, dicen que en una plática es importante empezar con un chiste y voy a empezar con uno que me dio uno de mis colegas que dice lo siguiente. A ver, espérenme un segundo si logro pasar la… Ahí está. Si se dan cuenta, ya en la muerte todos somos muy parecidos, excepto el evaluador. Al evaluador, y además noten que es el evaluador 2, porque es el que odias aún más que el evaluador 1, mientras que todos los demás, género, color, eso es irrelevante, todos somos iguales, pero no el pobre evaluador. ¿Qué estaría haciendo mal para…? Ahí está. Lo que tenemos que tener muy claro es que para hacer ciencia necesariamente requerimos someter los resultados a algún tipo de publicación para su evaluación. O sea, no hay forma, si quieres hacer ciencia, que evites en algún momento ser evaluado. Puedes discutir el tipo de publicación, hay muchas cosas que se pueden discutir, pero sí quiero poner eso como una premisa. Es parte de hacer ciencia tener publicaciones de los productos. Seguramente ustedes han escuchado esta frase que sí dijo Churchill, aunque él dijo que no era de él, que lo dijo en The House of Commons en 1947, y se dice que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas aquellas formas que se le ha ocurrido a la gente de tiempo en tiempo. Y yo creo que si Churchill hubiera sido investigador, hubiera dicho algo semejante, hubiera dicho… Se dice que la evaluación por pares es la peor forma de evaluación, excepto por todas las demás que se nos han ocurrido hacer. No hay forma de que evitemos eso como un camino, como también creo que la democracia es el camino a pesar de todos sus defectos. En el caso de CONACYT, como es una agencia financiadora, pues evidentemente tiene que haber el fondeo que da CONACYT, tiene que estar necesariamente relacionado con una revisión por pares,
que además está unida a una certificación, porque el Sistema Nacional de Investigadores es de alguna manera una certificación del trabajo de investigación, y todo eso forma un círculo que está unido al fondeo que da una agencia financiadora como es el CONACYT. Les quiero enseñar datos que vienen de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación. Hace un momento escuchamos a Miguel Guajardo en la inauguración. Ellos son los que controlan lo que llamamos el RCA, que es el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, y cada año CONACYT evalúa 200,000 evaluaciones. Bueno, CONACYT y la comunidad científica, porque en realidad los que hacen las evaluaciones es la comunidad, que no nada más son investigadores, no solo son científicos, son tecnólogos, hay otro tipo de perfiles que son necesarios para nuestros programas, pero aproximadamente se hacen 200,000 al año, 65% son evaluaciones individuales y el resto se realiza por comisiones. También CONACYT tiene evaluaciones importantes que hacer, en gran número de hecho, que son las que se requieren para el programa anual de evaluación. Eso a veces los investigadores lo conocen menos, pero lo que se llama el PAE, el programa anual de evaluación, hace que CONACYT tenga que entregar a Hacienda y también al Coneval una serie de evaluaciones que aquí en la siguiente imagen van a ver ustedes cuántas se han realizado. Por ejemplo, en 2018 hubo 4 de impacto, 7 de monitoreo y evaluación. Puede haber estudios, impacto, diseño, consistencia y resultados, específica de desempeño, fichas de monitoreo y evaluación. Y todo esto es muy importante porque dense cuenta que el CONACYT está dándole a la comunidad el dinero del pueblo de México. Es un dinero que viene de los impuestos que todos pagamos, y por lo tanto tiene que haber un compromiso muy grande de evaluación, de que se están haciendo las cosas correctamente. Hace poco hubo una presentación que a lo mejor lo escucharon, lo vieron en la televisión. 80 instituciones nacionales le entregaron al presidente electo un documento que cubre muchos aspectos de la agenda de ciencia y tecnología, y uno de los capítulos, este documento lo pueden, por ejemplo, ver en la página de la UNAM. Este documento separa como 3 niveles de investigación. Por un lado, habla de la investigación al individuo, la evaluación, al individuo, la evaluación a un proyecto y finalmente la evaluación a una institución o a un programa. No es lo mismo evaluar una universidad. En esta reunión van a escuchar, por ejemplo, del ranking de universidades, que evaluar el trabajo de una persona o de un grupo de investigación. Sin embargo, a pesar de que en el documento plantean las diferencias de la evaluación, que es muy correcto, sí hemos observado que sí hay una relación entre ellas. Por ejemplo, si comparamos los resultados de investigación científica básica, que están en azul, con el rojo, que son las personas del Sistema Nacional de Investigadores que someten proyectos, sí tienen en general más éxito los evaluados más alto en el Sistema Nacional de Investigadores. Claro que hay muchas diferencias en esto es una cosa general. Hay gente que ni siquiera quiere estar en el sistema y son buenos investigadores, pero de hecho sí hay una correlación. Los niveles 3 que compiten son en general muy exitosos. Entonces, a pesar de que la metodología de evaluación sin duda puede ser diferente, sí están unidas las diferentes evaluaciones que se pueden hacer. También una institución seguramente va a salir mejor ranqueada si tiene más proyectos y tiene más investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, son diferentes formas de evaluar, pero definitivamente están conectadas. Lo que es muy importante es tener un uso responsable de la métrica. Ese es verdaderamente el tema. ¿Cómo vamos a combinar lo cuantitativo con lo cualitativo? Yo les quiero asegurar que sí lo hace CONACYT. Combina cuantitativo con cualitativo, pero ese es verdaderamente el reto de cómo hacerlo. Porque fíjense, en la evaluación cualitativa, en realidad es mucho más costosa, porque es mucho más difícil evaluar cualitativamente. También es muy subjetiva en cierto sentido, porque sí va a depender mucho de la visión que tiene el comité, y
por otro lado, en sus aspectos positivos, es que sí privilegia diversidad, porque al no tener como unos datos tan estrictos, pues se abre la puerta a otro tipo de perfil. Entonces, en ese sentido, la cualitativa es más incluyente. La cuantitativa es muy eficiente, porque si yo pongo una serie de números, y esos números yo sé cuáles son, pues simplemente se hace de una forma hasta cierto punto automática, y eso no es correcto, porque en realidad sí puede ser excluyente si lo haces de esa manera, y por eso lo que tenemos que buscar, y el gran reto, es la unión de las dos. Y déjenme ver por qué a veces pasa y a veces no pasa. Ajá, ya apareció. Entonces, lo que queremos es equilibrar. Ese es el gran reto, equilibrar cualitativo con cuantitativo. Existe una organización que se llama el Global Research Council, que reúne a todas las agencias financiadoras del mundo. CONACYT es parte de esa organización, y esa organización cada año pone sobre la mesa la discusión de algún tema que interesa a todo el mundo. Es muy importante hacer notar que en esas reuniones México está completamente a la vanguardia. Lo que nos preocupa aquí le preocupa a todos los demás. Acceso abierto, los jóvenes investigadores, la equidad de género, mujeres en ciencia. Hay una parte de esta página del Global Research Council que tiene todos los documentos que son declaraciones del mundo, de todas las agencias del mundo, que bueno, no son vinculantes, pero que firmamos todas las agencias. Y justamente este año la reunión trató de la evaluación por pares, que es un tema que preocupa al mundo entero. No es nada más una preocupación de todos ustedes, es una preocupación de todos los investigadores del mundo. ¿Cómo podemos hacer para que la evaluación por pares sea una buena combinación de cualitativo y cuantitativo? Entonces, lo que dice el Global Research Council es que toda evaluación tiene que estar basada en los siguientes principios. Primero, tiene que estar basada en expertos. Nunca debes de evaluar un tema del que no sabes lo suficiente. Tiene que ser transparente. Tiene que quedar claro quién está evaluando. Nuestras comisiones son todas públicas. Ustedes pueden ver cuáles son las comisiones del sistema, cuál no es pública la evaluación individual, evidentemente, porque pues les poncharían las llantas, en fin, ustedes sería una cosa muy complicada. Pero las comisiones son todas públicas, o sea, hay transparencia. Por otro lado, debe de ser imparcial. Todo lo imparcial que un ser humano puede ser, ¿no? Porque, como decimos en el CONACYT, humanidad mates ni, ¿no? Entonces, bueno, de pronto la gente, pues, se puede no ser completamente imparcial, pero debe hacer un esfuerzo. Y la verdad es que mi experiencia en las comisiones del CONACYT es que el 99.9% lo hace con su mejor intención y realmente quieren hacer un buen trabajo y no están prejuiciados contra nadie. Por otro lado, tiene que ser apropiada, porque no es lo mismo evaluar PNPC que evaluar el SNI, que evaluar ciencia básica. Tiene que haber algo claro en el objeto de la evaluación, y luego tiene que ser confidencial, porque una de las tragedias de la evaluación es cuando llega información incorrecta al evaluado y ya construye toda una historia, porque son comentarios sacados de contexto. Entonces, por eso, en todas las comisiones del CONACYT, los evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad y firman un acuerdo del tema que sigue, que es integridad y consideraciones éticas. Firman un acuerdo diciendo que no tienen conflicto de intereses. De hecho, cuando sucede, porque puede suceder, que en una comisión llegue, por ejemplo, el caso de un alumno tuyo, entonces hay que excusarse de la comisión, salirse de la discusión, y en el acta siempre se escribe que esta persona no participó en la evaluación, porque sí es muy importante evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Y desde luego hay que intentar que las comisiones sean equitativas. Tienen que tener una comisión diversa, es siempre superior a una comisión que no lo es. También hemos hecho ahí un esfuerzo grande de incluir a todos los estados de la República, de traer evaluadores de todas las universidades, tecnológicos, de todos los centros de investigación. También hemos hecho un esfuerzo de equidad de género que no siempre se puede lograr, porque hay disciplinas donde realmente hay muchas menos mujeres que hombres, como es física e ingeniería. Pero, por ejemplo, en medicina ya hay más mujeres que hombres. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud siempre son
comités paritarios. Hay tantas mujeres como hombres. También una cosa que sucede a veces es que cuando invitamos a alguien a estar en una comisión, por algún motivo no puede, o va a salir de viaje, o está de sabático, o lo van a operar. Entonces a veces terminamos con una comisión que no se ve tan equitativa como nos hubiera gustado. Y lo que hemos hecho para esas situaciones es que siempre guardamos la primera lista de invitación, para que quede claro que sí quisimos ser equitativos, pero puede suceder que en el camino alguien no puede venir y entonces se repite una institución. Esas cosas pueden pasar, pero desde luego sí debe haber la voluntad de que haya diversidad. Ha habido toda una serie de reuniones de científicos alrededor del tema de la evaluación que yo les sugiero mucho que las lean porque es realmente muy interesantes. Por ejemplo, la Declaración de San Francisco, que está siendo revivida recientemente, están volviendo a ella, en la cual dan consejos al investigador, dan consejos a diferentes, digamos, personajes del sistema, del ecosistema de ciencia y tecnología, y yo nada más estoy poniendo aquí el consejo que le dan a las agencias financiadoras, porque finalmente yo les estoy dando una visión de lo que se está haciendo en CONACYT al respecto. Y lo que sugieren en la Declaración de San Francisco es que seamos muy claros en que lo que importa sí es la calidad del artículo, que no crean los jóvenes investigadores que su meta es publicar en tal revista, que les quede claro que su meta es hacer buena ciencia. Claro, siempre de alguna manera esa buena ciencia encuentra un lugar en cierto tipo de revistas, eso es inevitable, pero en la Declaración de San Francisco insisten mucho en que tengamos cuidado en no irnos nada más con la métrica, sino que enfaticemos la parte de la calidad y diciendo que si usamos métrica, sea una métrica muy diversa y muy variada, que no nos clavemos nada más en un dato, como puede ser el factor de impacto de la revista, sino que realmente se vean otros muchos posibles aspectos. Otra declaración importante es lo que se llama el Manifiesto de Leiden, ese es de 2015, donde dan 10 reglas que se pueden aprovechar para hacer una buena evaluación. Dice, por ejemplo, esto que les dije desde el principio, que hay que combinar la cuantitativa con la cualitativa, pero que la cuantitativa sí puede ser como tu punto de partida. Y luego a partir de un límite básico, por ejemplo, para entrar al Sistema Nacional de Investigadores tienes que tener el doctorado. Eso es completamente cuantitativo, es un número, un doctorado. Todos lo tienen que tener. Ya después puedes construir sobre eso, pero empiezas con un dato que es la base. Luego también, bueno, no se las voy a leer porque todo esto existe en internet y todos ustedes están más que digitalizados y además me imagino que las presentaciones estarán al alcance de ustedes, pero es muy interesante porque también se mete en cosas de ética. Por ejemplo, los datos tienen que ser verificables, o sea, tiene que haber algo que se pueda de alguna manera verificar correctamente y bueno, lo que hacen es como la diferencia que yo les comentaba al principio, que en el caso individual sí sugieren que sea particularmente cualitativa. Entonces, ¿cuáles son los retos más relevantes sobre la evaluación? Bueno, el primer reto es usar la métrica científica en forma responsable. El segundo es que el fondeo sí incluya en la investigación temas de impacto, o sea que cuando se pague por un proyecto, ese proyecto incluya cierto impacto que va a recibir la sociedad por esa inversión que se está haciendo y desde luego encarar un tema totalmente del siglo XXI que es la multi-inter-transdisciplina, porque nos enfrentamos con evaluar una forma nueva de hacer ciencia y a veces el comité no está realmente preparado para verlo de esa manera. Inclusive hay varios artículos interesantes donde la gente que hace interdisciplina se queja de que reciben menos dinero que los que hacen cosas disciplinares, ¿no?
Sin embargo, la interdisciplina llegó para quedarse, no me cabe la menor duda. Cada vez más se ve una investigación como atacar un problema desde diferentes ópticas, y si, por ejemplo, vas a tratar, no sé, el problema del agua, pues lo ves desde todas las dimensiones, desde la parte física, la parte química, social, etcétera. Entonces, sí tenemos el reto de hacer este tipo de evaluaciones para las cuales muchos investigadores no han sido todavía entrenados. Va a haber un documento muy pronto en la página del CONACYT, todavía no está, pero puedo adquirir el compromiso de que cuando esté lo pongamos en la página del CONRICYT, que son las memorias de un evento que se llamó Rethinking Scientific Evaluation. Pasó en febrero del 2018 y vino un grupo de expertos del Reino Unido a explicar cómo estaban enfrentando el reto de la evaluación por pares en el Reino Unido. Las memorias de ese evento se van a poner muy pronto en la red porque necesitábamos los permisos, etcétera, pero va a estar listo muy pronto. Y, por ejemplo, este doctor, Ismael Rafols, él lo que dice es que están como muy entremezclados los problemas, la investigación y los indicadores, y que eso hace que se cree, digamos, un espacio interconectado que deberíamos de aprender a manejar correctamente. Lo que nos gustó muchísimo de Rethinking Scientific Evaluation es la medición del impacto. O sea, es muy difícil medir el impacto, y lo que proponen ellos, desde luego, no va a ser lo mismo medir el impacto en diferentes áreas del conocimiento, pero curiosamente se basan en la narrativa. O sea, cuando llenas tu solicitud o hablas de tu perfil, te piden que cuentes historias de éxito. O sea, te dan la posibilidad de que cuentes algo que sucedió con esa investigación, pero en un formato controlado, en el que se piden cosas específicas, y gracias al análisis de esa narrativa se consigue que haya una cierta medición del impacto. Por otro lado, es importante que les diga que esa narrativa para el impacto no se la aplican a individuos, sino que se la aplican a instituciones, porque consideran que un buen científico puede estar haciendo algo completamente fundamental y que en este momento no parece que tenga ningún impacto en un problema, pero que a lo mejor en el futuro lo tendrá, como ha pasado muchas veces con la ciencia fundamental. Entonces, hay que también tener cuidado con eso para privilegiar la investigación por el placer de entender, por el gusto de avanzar las fronteras del conocimiento. El medir el impacto lo hacen para las instituciones, porque lo que sí consideran en Gran Bretaña es que una institución como institución sí debe tener impacto social, aunque puede haber investigadores dentro de la institución que no estén abocados a esta comunicación directa con la sociedad. Entonces, este análisis del impacto que presentaron en este seminario estaba sobre todo dirigido hacia instituciones y, de nuevo, se fijan en cuál es la especialidad, qué tipo de producción tiene, cuál es la influencia científica, social, económica, la organización, y desde luego un punto siempre fundamental en las evaluaciones es la formación de recursos humanos, porque una investigación que no se acompañe de formación de recursos humanos, sin duda, es incompleta. Entonces, en todas las evaluaciones, y eso pasa en el Sistema Nacional de Investigadores, en los proyectos, en todo lo que evalúa el CONACYT, el deseo, la capacidad de formar recursos humanos es siempre un punto muy importante. Este Stephen Hill es justamente el que dirige una organización privada que hace impacto de instituciones. Y entonces lo que ellos tienen un panel que le da el 65% a la investigación, el 15% al ambiente en que se desarrolla la investigación y el 20% al impacto en la sociedad. Y el impacto en la sociedad lo miden con narrativas, con historias que cuenta la institución. Y pues nosotros fuimos a tal comunidad, por ejemplo, lo que va a ser ahora entre pares de un compromiso social sería parte de la evaluación de lo que está haciendo una universidad por su entorno. También tuve la oportunidad de hablar
con un alto ejecutivo del CEBIE, el doctor Mamed, que generosamente me compartió unas ideas que les quiero también transmitir. Entonces, CONACYT tiene su propio análisis del asunto. Somos parte del Global Research Council, que tiene una visión también de cómo se debe hacer la evaluación en las agencias financiadoras. Les acabo de mostrar Rethinking Scientific Evaluation, que fue un seminario que consideramos que es también algo más que hay que tomar en cuenta para los siguientes pasos. Y ahora me paso a una información que viene directamente del CEBIE, que me parece muy interesante, porque fíjense, lo que es impresionante es cómo se han reproducido las métricas. Entonces, a lo mejor, más que decir que las métricas nos están limitando, lo que tenemos es que abrir muchísimo esas métricas. Una métrica, por ejemplo, puede ser simplemente social. ¿Cuántos tweets? ¿Cuántos mensajes? ¿No? Eso también es una métrica. Entonces, tenemos las métricas normales de productividad, ¿no? Esas las sabemos muy bien, las revistas que están en los percentiles más altos. Tenemos también, desde luego, las citas. Las citas es una métrica muy utilizada, que puede ser tanto para artículos como para patentes. Tenemos también la posibilidad de contar cuántas veces tú tienes tu artículo en la red y puedes contar cuántas veces la gente lo bajó, porque lo quería, un artículo de acceso abierto, cuántas personas leyeron tu artículo. Desde luego se pueden meter, los investigadores jóvenes se meten en toda una serie de redes sociales donde mandan sus resultados y hacen mediciones sobre el impacto que tienen esa investigación. Entonces es importante, y eso lo van a aprender en esta reunión, estar como muy filoso en las métricas y ver por dónde van y cuántas se están, digamos, cuántas son novedosas, porque hay unas muy convencionales, pero también hay unas extremadamente novedosas. En ese mismo orden de ideas, también es un tema que maneja el CEBIE, es que las métricas en realidad pueden ser extendidas. A lo mejor es importante cuántos de tus artículos siguen siendo relevantes, aunque son artículos muy viejos, porque normalmente nos referimos a los hechos en el último periodo, pero a lo mejor resulta que tienes un artículo almacenado que fue muy importante en su momento, y esa métrica también es interesante. También, desde luego, toda una serie de temas de metadatos, de cómo puedo llegar a mis datos, los artículos que están unidos a otros bancos de datos y, desde luego, validar, ¿no? Es importante que para el evaluador esto sea muy fácil, porque si al evaluador se tiene que pasar en cada evaluación un día buscando la métrica, pues evidentemente no le va a funcionar. Entonces tenemos que buscar un mecanismo en que sea ágil y rápida esa información. También ustedes van a escuchar de esto en esta reunión. Y hay toda una serie de identificadores, por ejemplo, el DOI, ¿no? El DOI, eso los investigadores nos gusta mucho porque va directamente al artículo. En fin, hay una serie de datos que se pueden hacer. Yo personalmente creo que el camino va a terminar vamos a terminar llegando a que cada investigador, por lo menos para sus publicaciones, tenga un identificador y que con su CBU sea el identificador. No tenga que rellenar nada más en lo que se refiere a producción científica, porque siempre queremos preguntar cosas que no salen directamente de la red. Entonces, lo que dice básicamente esta posición del CEBIE, del uso de las métricas, es lo mismo que les he dicho desde el principio. Es que se debe de unir lo cualitativo con lo cuantitativo. Esa es la primera, digamos, regla para que la evaluación sea más justa. Y por otro lado, no usar una sola métrica, porque si usas una sola métrica no estás viendo el panorama completo. Entonces, hay que seleccionar una serie de métricas que nos parecen relevantes y también tenemos que incluir opiniones cualitativas en la evaluación que se hace tanto de los individuos como de los proyectos, como de las instituciones, aunque claramente la parte cualitativa es particularmente importante en el caso de los individuos. Entonces, para usar siempre cualitativo y cuantitativo,
Pues tenemos que aprender a usar la fuerza de ambos sistemas. Tenemos que usar ciertas métricas que nos convienen, pero también tenemos que echarle un verdadero ojo al artículo que nos llegó. Tenemos que revisar qué es lo que dice ese artículo. Tenemos que sí insistir un poco en la parte cualitativa. Y sí es muy importante para esta parte cualitativa que se tengan comités diversos. Porque si no, lo que puede suceder, si tú pones en un comité una misma escuela de pensamiento, pues en forma cualitativa se va a escabechar a todos los que no tienen esa escuela de pensamiento. Y no es con mala intención, es porque finalmente, desde su perspectiva, esa investigación es menos relevante. Eso pasa mucho menos en física. No hay nadie que no crea en la mecánica cuántica, ¿no? Digo, todo el mundo da por hecho, pero hay disciplinas donde sí se puede tener una escuela de pensamiento diferente a otra, y sí hay que cuidar que la comisión tenga a las dos presentes, para que esta evaluación, que tiene un cierto toque cualitativo, no se vaya nada más en una dirección. Entonces, combinar ambos enfoques y, desde luego, tienes que tener puntos que te sean referentes. No puedes nada más enfrentar una evaluación sin haber establecido ciertas reglas que te van a validar lo que vas a hacer. En el caso de usar más de una métrica, pues ya les comenté que hay una larga lista de métricas que ustedes discutirán en este par de días, y que a veces una es fuerte en una disciplina y no lo es en otra, ¿no? Por ejemplo, déjenme que vaya de nuevo al ejemplo de física. Es muy raro que un físico no publique en inglés, porque la comunidad de físicos en realidad es una comunidad muy pareja internacional. Pero hay disciplinas que nos interesa que publiquen en español, porque es una disciplina, por ejemplo, Ciencias de la Tierra, insiste mucho en publicar en español, porque se trata de que la comunidad de México tenga el conocimiento del donde está parado, ¿no? Entonces, realmente sí hay que hacer diferencias y usar las métricas diferentes para cada una de las situaciones, y aceptar que hay muchas maneras de ser excelentes. Estamos buscando la evaluación de la excelencia, pero no hay una sola forma de ser excelente. Hay muchas formas de ser excelentes, y lo que tenemos es que buscar esa excelencia con diferentes miradas. Y finalmente, otra vez más, usar métricas múltiples, ¿no? Entonces, a lo mejor en esta persona, efectivamente, su artículo no está en una revista de altísimo impacto, sin embargo, tiene 3.500 citas, porque escogió un artículo, una revista tal vez no tan famosa, pero resulta que su artículo ha sido revolucionario. Entonces, tienen que combinar las métricas y no clavarse nada más en una, y además no ser intransigentes con las métricas. Las métricas tienen que tener un rango, nunca decir si no es 2.4 el factor no cuenta. Claro que no, tiene que haber una cierta flexibilidad, y además, una vez más, los impactos también dependen de las disciplinas. Entonces, déjenme que haga un pequeño resumen de lo que hemos platicado hasta ahora, porque sí quisiera terminar pronto, porque la idea que tenemos, Juan va a dirigir la discusión, es que ustedes pregunten, opinen y participen. Entonces, déjenme que haga un pequeño resumen. En primer lugar, tenemos que reconocer la necesidad de definir nueva información para medir la investigación. No hay información en el sentido de métricas diversas, en el sentido de ciertos impactos, ciertos temas, digamos, más cualitativos. En segundo lugar, tenemos que incorporar de una manera clara las necesidades y la utilidad social de los proyectos, si es pertinente, porque sí quiero insistir en que la ciencia fundamental no tiene que tener un resultado en este instante. Por ejemplo, cuando se construye el láser se hace aparte de un estudio de Albert Einstein totalmente fundamental. Él simplemente entendió cómo saltaban los electrones de las órbitas en una forma coherente que permite construir el láser. Cuando hicieron el láser, los inventores dijeron, pues quién sabe para qué sirve esta cosa, ¿no? Ya hicimos un láser, y ahora resulta que el láser sirve para absolutamente todo. Entonces, esta parte del impacto potencial, sí tiene que haber una claridad de que ese impacto puede ser a muy largo aliento,
Pero obviamente sí tiene que haber prioridades nacionales e internacionales en investigación. Hay prioridades que también, pues, nos tenemos que ajustar a ellas. Tampoco puedes investigar absolutamente lo que te dé la gana. Hay una cierta línea de investigación en tu institución, tu institución se caracteriza por ciertas investigaciones, en fin. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo por estar de alguna manera enmarcados en un programa de ciencia y tecnología. También es muy importante adecuar, combinar el enfoque cuantitativo y el cualitativo e involucrar métricas que nos ayuden, indicadores que nos ayuden a tener más contenido y más contexto en lo que estamos evaluando. Y sí hay que trabajar en nuevas formas de evaluar, en nuevos criterios de desempeño y en una mezcla de indicadores, pero construyendo sobre lo hecho, porque no es que en México se evalúe mal, muchas comisiones evalúan perfectamente, sino que la evaluación por pares está en crítica en el mundo entero. Estamos exactamente igual que está el mundo científico internacional, estamos perfectamente al día. Todos los países están criticando y diciendo, tratemos de mejorar nuestra evaluación, pero no piensen que es un problema nacional, es un problema internacional. Por eso les mostré lo del Global Research Council. Todas las agencias del mundo tienen este reto. Y en ese sentido, México no está para nada atrás, está perfectamente en la frontera de lo que se puede hacer y a donde se puede pasar. Siempre todo es perfectible, pero sí tenemos un camino largo, bien caminado. Y pues desde luego el trabajar la evaluación de impacto de las instituciones, porque así como les digo que la investigación fundamental no debe ser tocada y un investigador que simplemente está empujando el conocimiento debe de existir y es fundamental para nuestro país, también las instituciones como institución sí tienen que tener un impacto. Es así. Esas definitivamente tienen que tener algún tipo de cercanía con su comunidad, con su sociedad, con su país. Entonces, creo que esto de alguna manera resume lo que platicamos. Y nada más para terminar, me gustaría usar una analogía que justamente me dijo el doctor Mamed. Él lo que me dijo es que él hacía una analogía entre los indicadores y las métricas con el GPS. El GPS, pues es una maravilla, ¿no? Pongo la dirección y me dice exactamente dónde está, lo pongo en mi teléfono y me lleva a donde quiero ir. Pero si no sé a dónde quiero ir, no me sirve de nada el GPS. Si yo hago una evaluación incorrecta sin estar realmente viendo lo que me interesa como individuo o como institución o como proyecto, pues aunque tenga un GPS, pues no voy a llegar a donde quiero llegar. Y luego lo que también es muy importante es cómo llegar, porque ninguno de estos equipos sin un ser humano funciona. Imagínense que ustedes llevan su GPS y en eso resulta que la calle está bloqueada, apareció el mercado sobre ruedas o alguna cosa así. Bueno, hay que reconocer que Waze lo ve todo, pero bueno, supongamos que pasa algo que no se vio y entonces tú como ser humano dices, no, pues por aquí no se puede y das la vuelta, ¿no? Entonces, nunca pensar que los indicadores funcionan sin seres humanos que tienen que ser expertos, que tienen que ser objetivos, que tienen que ser no bias contra nadie, sino verdaderamente objetivos y que van a utilizar el GPS, que son los indicadores, para hacer mejor su trabajo. Pero no se van a quedar clavados en el GPS nada más. De hecho, es claro que vamos hacia la automatización, pero hay muchas esperanzas de que la gente seguirá siendo importante. Digo, desde luego va a haber muchos robots y van a pasar muchas cosas automatizadas. Hacíamos una broma que nos llegó un video de un colega de una casa completamente computarizada, completamente automatizada, que responde a la voz, ¿no? Entonces la persona que iba ahí dice, abra la puerta, haga esto, sírvame un café, tal, y va al dentista. Y entonces le cambia la voz. Entonces regresa y la puerta no le entiende. No, eso es error, eso no es usted. Entonces empieza una tormenta gigantesca y él sigue gritando, open the door, open the door. No, error, esa no es su voz. Entonces, la automatización es muy importante, que la asumamos, pero las comisiones humanas son fundamentales
y de ninguna manera la evaluación la puede hacer una computadora, la evaluación la tiene que hacer una comisión con ideas claras de a dónde quiere llegar y con ideas claras de cómo quiere llegar. Yo con eso termino la entrada para que ustedes opinen y comenten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta fase de los comentarios motivados o hechos directamente por ustedes o motivados por sus preguntas. Antes de ello, tengo que avisarles algo o reiterar algo que ustedes ya saben, que existe un sistema en entrepares.conrecit.mx/preguntas para que ustedes hagan ahí su pregunta y yo pueda tenerla aquí en esta tableta y entonces plantearla a la doctora Julia. Y también quisiera comentarles que en caso de que en el intercambio de ideas se prolongara mucho el tiempo con una sola persona, entonces haré uso de estas tarjetitas para señalar que el tiempo se tiene que restringir a manera de que todos los demás que tienen preguntas puedan hacerlas en el tiempo que tenemos programado. Entonces, ya hay algunas preguntas muy interesantes. Yo iniciaría por una de... también quisiera señalar que si por alguna razón se agota el tiempo y no podemos dar cabida a alguna de las preguntas que ustedes hagan, que alguno de ustedes haga, esta base de datos va a ir directamente al correo de la doctora Tagüeña. Entonces, desde ahí se podrá hacer también se podrá elaborar alguna respuesta, se podrá dar alguna orientación que fomente el análisis y la reflexión sobre este importantísimo tema de la evaluación en todas las actividades científicas. Acá hay una pregunta importante de Paola Maicote González que dice: ¿existe alguna manera de calificar una evaluación o, puesto en otros términos, de penalizar una mala evaluación? Esto es una reflexión sobre cómo se está haciendo la evaluación que intenta algún tipo de resultado practicada en un individuo, en un programa o en una institución. Si la evaluación que da ese resultado en sí misma es materia de evaluación. Bueno, depende del programa, siempre es materia de evaluación un dictamen, pero por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores, que por cierto se va a publicar muy pronto ya la lista de la primera convocatoria, tiene un sistema de reconsideración. No quiere decir que el evaluador haya actuado mal o haya actuado de mala fe, pero sí puede habérsele pasado algo. Yo creo que es muy bueno ese sistema. Yo fui miembro de la comisión y no me parecía para nada mal que me dijeran: esta persona la evaluaste incorrectamente porque sí tenía tal documento que no viste o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas convocatorias tienen sistema de reconsideración. También aceptamos cuando algún investigador pide que no se le envíe a un cierto grupo, no es necesariamente personal, pero a un cierto grupo que hace una investigación polémica, porque pues todos sabemos que puede haber una investigación polémica, y se vale que el investigador diga a estas personas: no les envíes mi trabajo, y siempre lo cumplimos cuando nos hacen esa solicitud. Y finalmente, cuando un investigador no hace su trabajo, es decir, no nos contesta con la evaluación, por supuesto que sí queda en una lista negra de evaluadores que no cumplen, porque cuando alguien está en el Sistema Nacional de Investigadores tiene el compromiso de participar en las evaluaciones que le solicite el CONACYT. Pero siempre en todos los procesos hay un punto en el que ya no puedes hacer nada más, cosa que a muchos investigadores les molesta, porque pues un no es siempre duro, ¿no? Pero una evaluación tampoco puede estarse peleando por siempre. Hay una serie de pasos y una vez que esos pasos terminan, pues más vale que vayas preparando la próxima convocatoria. Por supuesto. Sí, esta pregunta se eslabona con otra que trata de introducir la idea de que en un sistema de evaluación que tiene un propósito y se aplica, ese propósito para el cual se hace la evaluación puede evolucionar. Caso, por ejemplo, de los programas de posgrado profesionalizantes que tienen diferencias muy marcadas con posgrados de investigación, y entonces
el traspolar el sistema de evaluación de unos a otros puede resultar en complicaciones para los segundos. Esta es una pregunta de Dinazar Isabel Escudero Ávila. Pregunta si se está discutiendo en CONACYT estas diferentes formas de evaluación para los investigadores que trabajan en diferentes tipos de programa de posgrado. Bueno, todas las evaluaciones sí son diferentes y específicas. Por ejemplo, hay mucha queja suponiendo que el mismo criterio de artículos publicados se usa para ciencias sociales, que en realidad su producto es de otro tipo. Libros, capítulos en libro. La realidad es que se evalúan libros y capítulos en libro porque la propia comisión es de esa área y es la que define los temas que tienen que ser discutidos. Entonces, si entendí bien la pregunta, sí, las evaluaciones son específicas. Son específicas de disciplina, específicas de programa, específicas de posgrado. Por ejemplo, atención a problemas nacionales, que es una convocatoria en la que sí tienes que tener una componente de aplicación, pues si no trae esa componente, no te evalúan positivamente. En cambio, en Fronteras de la Ciencia lo que se busca es que sea una investigación de frontera, y en ciencia básica se busca que sea una investigación fundamental. Y las comisiones, en principio, cumplen el propósito de cada evaluación. Dicho eso, por supuesto que corres el peligro de que se crucen algunos cables en la evaluación, y sí tratamos de vigilar que eso no pase. Sí, y como mencionaba, doctora, un instrumento muy importante para las correcciones que eventualmente se tengan que hacer o las mejoras a los sistemas de evaluación propiamente dichos, pues son los recursos de apelación, son los recursos de reconsideración que corrigen errores en una evaluación actual, pero también prevén que no se repliquen en otras evaluaciones futuras. Así es. Hay una pregunta que es básica, pero no por ello menos interesante o más fácil, ¿no? Que es la de ¿cuáles serían los criterios más importantes para incluir en una evaluación cuantitativa sobre la productividad de un investigador? Bueno, el reglamento del SNI se reformó este año básicamente para incluir un lenguaje, para que tenga un lenguaje incluyente. Hemos estado cambiando toda una serie de reglamentos para que aparezcan en un lenguaje o impersonal o masculino y femenino. Y el reglamento del SNI dice que cada comisión publica sus criterios. Entonces, ahora a final de año se van a publicar los criterios de cada una de estas comisiones. Y les hemos estado pidiendo a todas que sean muy específicos. Siempre han existido, pero son un poco vagos. O sea, son como, habla muy en general de la productividad. Sí les hemos pedido que esos criterios queden muy claros, porque si se fijan en los principios de la evaluación, la transparencia es muy importante. Si tú tienes claro que te van a evaluar, pues difícilmente te vas a molestar si no cumples con lo que sabías que iban a evaluar. Lo que te puede molestar es algo que no tenías claridad, ¿no? Entonces, en resumen, van a salir en noviembre los criterios de las comisiones del SNI. Cada año salen, esto no es novedad. Y les hemos pedido justamente eso, que vengan muy claros los criterios para candidato, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, porque es una pregunta recurrente. Bueno, exactamente qué tengo que tener, ¿no? Y esto va abonando a una de las características que se sugieren en los sistemas de evaluación: la claridad, la imparcialidad, digamos, la transparencia. Así es, así es. Hay aquí un par de preguntas de Tania Yáñez y de Ignacio González que se emparentan sobre qué hay respecto de la evaluación de las revistas científicas y de humanidades y filosofía a través del factor de impacto, de su factor de impacto. ¿Es este factor una buena manera de evaluar a una revista? Bueno, va a haber en Entre Pares una discusión sobre eso. Desde luego sí pensamos que es importante la clasificación por cuartiles, porque es lo que va haciendo que una revista como que vaya llegando a una excelencia. De hecho, se le va a dar un premio a una revista mexicana que está en el cuartil 1. El propio factor de impacto ha sido muy criticado. No, sí tiene un sentido, por supuesto, y se usa, pero se usa con un poco de prudencia. Esta declaración que les comenté de San Francisco es muy crítica del factor de impacto de la revista. ¿Por qué? Porque el factor de impacto, tú puedes estar en una revista buenísima, pero tu artículo no lo bajó nadie.
O sea, la revista sí es muy buena y el impacto viene del promedio de las citas a la revista. Entonces hay que tomarla con una cierta cuidado y la discusión de las revistas es uno de los temas de entre pares. Sí, yo creo que un razonamiento parecido se puede aplicar a otras preguntas en relación con el índice H, tanto para investigadores individualmente como digamos, la influencia que esta evaluación del índice H individual de un conjunto de investigadores de una institución puede afectar o impactar en el índice H de la institución. Sí. ¿Se podría aplicar el razonamiento del factor de impacto de una revista al índice H cuando se trata de evaluar tanto investigadores en lo individual como instituciones? Es una pregunta de Luis Miguel Zamudio. Sí. Y hay otros que tienen esta inquietud. Bueno, ya ven que está ese chiste de que si le sacas el factor H a Dios, pues tiene 1, porque nada más escribió un libro. Muy leído, ¿no? Pero nada más tiene 1. Entonces, muy citado, pero muy nada más es uno. Pero de hecho nada más tiene 1, y como tiene que ser tantos libros como con tantas citas, pues se vuelve un H chiquitita. Es como todos los factores, hay que tomarlo con un poco de cuidado. Depende mucho de la disciplina. Hay disciplinas donde el factor H no tiene mucho sentido. Por ejemplo, las disciplinas que básicamente publican libros, pues el factor H, ¿qué sentido tiene ahí? Entonces, una vez más, como toda métrica, puede ser una métrica útil en ciertos casos, no útil en otros. El que hizo este factor H, el que se lo inventó, que es un científico que se llama Hirsch, por eso le puso H modestamente por su apellido, pues ha sido absolutamente criticado por haber metido ese rollo en la métrica, pero la verdad es que muchas veces el H sí significa mucho. Hay gente que tiene un factor H gigantesco y es evidente que ha hecho un trabajo excepcional y que sus artículos son muy revisados. Entonces, repito, como toda métrica se tiene que tratar con mucho cuidado, puede ser muy útil en unos casos, no en otros, y desde luego el nivel de los investigadores afecta al nivel de la institución, sí. No necesariamente en el factor H, en otra serie de métricas combinadas, pero pues una universidad es tan buena como su gente, ¿no? Por supuesto, sí. Acá Arturo Fernández propone una pregunta muy interesante respecto de grupos de investigación consolidados en México. Dice que se requieren pares internacionales para evaluarlos. Sí, sin duda sería fantástico que nos basáramos más en evaluaciones internacionales y esperamos tener terminado antes de que acabe el año, qué bueno que me hacen esta pregunta, un sistema que se llama BIEN, donde vamos a compartir, ya ven que les mencioné que CONACYT tiene un sistema de evaluadores, el RCA, y la idea es compartir ese sistema con Iberoamérica. Va a haber una página donde no solamente van a estar los mexicanos, sino todos los iberoamericanos. Nos hacen falta los iberoamericanos en general, porque en general se someten las cosas en español, pero por supuesto que puede haber un proyecto que venga todo en inglés, como son estos grandes proyectos internacionales, como el CERN o este tipo de grandes consorcios internacionales, pero estoy muy de acuerdo con que es muy sano sacar la investigación de la comunidad, la evaluación de la comunidad, porque no somos una comunidad tan grande. A pesar de que ya hay 28,800 SNIs, sigue siendo una comunidad pequeña, nos conocemos mucho, a veces es muy difícil no tener nada que ver con lo que te llega a evaluar, y sí, ese problema desaparecería completamente en el momento que los mandemos a Iberoamérica. Estoy segura de que muchos de ustedes aquí reciben artículos de Chile, artículos de España. Entonces, este programa bien tiene una plataforma, y una de las metas antes de que acabe esta administración es que bien esté funcionando y se usen evaluadores internacionales. Tienen toda la razón, es muy bueno sacar la evaluación fuera de la comunidad. Hay una pregunta interesante respecto de cómo evaluar un artículo publicado. Si valdría la pena incorporar como criterio cuantitativo el número de vistas al artículo. Bueno, sí, es una métrica más. Yo creo que hay que luchar por enfatizar esas métricas, ¿no? Porque antes las citas
eran como muy complicadas. Tenías que pedir el artículo, estoy hablando de verdad antes. Tenías que mandar una hojita pidiendo que te mandaran una copia. Era un proceso complicadísimo. Ahora tú puedes entrar en la página y leerlo de inmediato, y el número de personas que bajan ese artículo, claro que es relevante. Eso es justamente la idea de diversidad de métricas. Empezar a meter otro tipo de criterios, no nada más los convencionales que hemos usado siempre. Sí. Ruth Gómez pregunta sobre si la evaluación se hace solo cuando la investigación está concluida o si también se evalúan los protocolos de investigación, y cuál sería el momento más importante o la evaluación de más peso, ¿en qué momento sería? Bueno, la más importante es la del protocolo, porque es la que define si te dan o no dinero. Y luego viene la del final para ver cómo aprovechaste ese dinero. Y de hecho muchas convocatorias también tienen evaluaciones intermedias. Pero sin duda la más importante es cuando sometes un proyecto a consideración que efectivamente tiene un protocolo, y ese es el protocolo que evalúa la comisión. La semana pasada se evaluó investigación científica básica. Hubo 5,000 solicitudes en la convocatoria, finalmente quedaron 4,500 porque siempre tiene que haber como una revisión de pertinencia. Hay gente que no mete papeles o en el SNI no mete su doctorado, en fin, siempre hay algún tipo de evaluación, digamos, administrativa. Quedaron 4,500 para evaluar. Eso quiere decir que se hicieron mínimo 9,000 evaluaciones, porque son 2 al menos, muchos 3. Imagínense lo que fue la semana, fue una cosa verdaderamente intensa, y lo que evaluaban los comités era el protocolo. Y ese protocolo se permitió en formato libre, porque si haces un protocolo muy rígido, das menos espacio a la creatividad. Entonces también cómo preguntas es muy importante. Y también en los formatos tenemos que trabajar bastante, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué es más importante que evalúen? Pues el protocolo, porque de ahí viene el dinero. Ya que aceptan tu protocolo, viene el dinero de la investigación. Y en ese momento se vuelve súper importante que lo hagas bien, porque te van a evaluar los resultados de tu investigación. Entonces hay evaluaciones antes, en el camino y después. Y sin embargo, para el investigador lo que cuenta es la evaluación del producto final. Bueno, en el Sistema Nacional de Investigadores sí, es que ahí sí es cierto, no es lo mismo la evaluación de un individuo que la evaluación de un proyecto. Además, dense cuenta que muchos proyectos son de grupo, y entonces todavía el individuo se diluye más, porque es como la propuesta de un grupo completo que está empujando un problema científico que requiere financiamiento para poderse desarrollar. Aquí hay una pregunta también de índole general, pero muy interesante, respecto de si se pueden consultar en un sitio o en cuáles sitios se pueden consultar métricas globales de productividad científica en el mundo. Bueno, yo estoy convencida de que es uno de los temas de esta reunión. CONRICYT tiene mucha información en la página también. Y bueno, el propio CONACYT va a tener este Rethinking Scientific Evaluation. Y por supuesto que sí existe, están los manifiestos que comenté, el de Leiden, el de San Francisco. Hay muchísimo material que sí se puede consultar sobre métricas diversas, y creo que sin duda será uno de los temas que saldrán en esta reunión. Ignacio González tiene una pregunta aquí que espero comprender bien o poderla expresar adecuadamente respecto de, dice, el índice de impacto se mide con el impacto internacional de una investigación. Aquí yo quiero pensar que él habla del impacto que puede tener un artículo a nivel internacional y, como ya se ha comentado, digamos, la ponderación que recibe un artículo respecto de la revista que tiene por el índice de impacto de la revista. Pero luego dice, ¿cómo transitar a empujar el impacto para resolver problemas nacionales? Supongo refiriéndose a investigaciones que no son de interés en la comunidad internacional, pero que serían importantísimas a nivel de nuestro país. Bueno, sin duda hay investigación que tiene que ser de interés local, y que si no lo investigamos nosotros, nadie lo va a investigar porque no les interesa. Tenemos que investigarlo nosotros, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, la investigación sobre el aguacate, que no querían comprarnos el aguacate porque teníamos un problema con el aguacate, y hubo una investigación que convence de que sí se puede importar aguacate mexicano. Entonces, por supuesto que tenemos que enfrentar problemas locales e investigar cosas que son de interés para nosotros, nuestras placas tectónicas. Sí, claro, hay geólogos en el mundo que le interesan, pero a nadie más que el que está arriba de la placa, ¿no?
¿no? Entonces, hay un montón de cosas, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, así como creo que la ciencia es internacional y es un logro de la humanidad como especie. Los temas de investigación, por supuesto que pueden ser en algún momento dado locales y sí debemos de plantearnos resolver problemas de nosotros. Pero repito, no todos tienen que hacer eso. Hay que definir perfiles diferentes, hay que tener, así como hay que tener comisiones diversas, hay que tener investigadores diversos. Lo que sí creo es que una institución, una universidad, debe de tener de todos los perfiles. Y una universidad sí debe de atacar problemas locales. Y más, por ejemplo, todas. Las estatales tienen, cada estado tiene problemáticas diferentes y por supuesto que las universidades lo viven como una prioridad en sus programas. Entonces, desde luego que sí, estoy completamente de acuerdo que hay investigaciones locales fundamentales para nuestro país. Y estas deberían ser también muy bien evaluadas en los sistemas de estímulos nacionales y de las instituciones. Lo que pasa es que sí lo son en ciertos programas, es que ahí sí depende mucho en qué programas compites, ¿no? También hay que reconocer que cuando vas a atender un problema, la investigación es de más largo aliento. Tal vez la discusión también tiene que ver con la continuidad de los proyectos, ¿no? Bueno, finalmente la ciencia es de largo aliento. Si no le das transanualidad, si no le das tiempo a la ciencia, pues no puede desarrollarse una investigación. Y a veces como que nos gustaría que nos pagaran por ver, ¿no? En lugar de, eso es un poco lo que estás diciendo, ¿no? A lo mejor deberíamos decir, bueno, tú apuesto que sí vas a poder, ¿no? Pero eso es un poco más complicado. Entonces, sí, es un tema de largo aliento y de cómo apoyar correctamente algo que sabes que se va a llevar tiempo en resolver. Esta siguiente pregunta de José Villafán creo que puede aclarar muchas situaciones en torno a las convocatorias de ciencia básica y tal vez de fronteras de la ciencia. Dice, ¿cómo priorizan la asignación de recursos cuando se tienen muchos proyectos de buena calidad? ¿Y por qué a veces se aprueban proyectos sin presupuesto? Generalmente el dinero solamente alcanza, la verdad, para las altamente recomendables. Esa es la realidad. Pero hay una ligera esperanza de que llegue más dinero, en cuyo caso la línea va a bajar. Entonces, no está mal que te lo pongan como aprobado, porque podría suceder que llegara más dinero. De hecho, acaba de suceder en Fronteras de la Ciencia. Pudimos pagar solamente 50 proyectos con el dinero que teníamos, pero dejamos la lista completa. De pronto llega dinero de las multas del INE, porque las multas de los partidos políticos sí llegan al CONACYT y el CONACYT sí las utiliza en convocatorias, en SNI, en becas, en cosas sustantivas fundamentales. Y entonces a la lista que había quedado después le tocó Fronteras de la Ciencia. Casi se mueren del susto, ¿no? Dijeron, ¿qué es esto? Porque ya no tenían la más mínima esperanza. Y de pronto llegan otra lista. Entonces sí tiene un sentido aprobar aunque no haya dinero, porque de alguna manera quedas en una lista. También, si eres aprobado, pero no llegaste al altamente recomendado, si el dictamen es correcto, si te dice cosas inteligentes, te va a permitir escribir un proyecto mejor que te va a llevar seguramente en la siguiente convocatoria a altamente recomendado. O sea, la esperanza es que el dictamen te sirva para crecer. Que digas, pues es que aquí les gustó esto, pero no les gustó tanto esto. Y si alguien es no aprobado y también le dicen bien por qué no es aprobado, nos hemos dado cuenta que un investigador que recibe un dictamen bien hecho, lo acepta. Y dice, pues sí, tiene razón la comisión, aquí me faltó esto, aquí no logré poner esto. Entonces, el aprobado porque no hay disponibilidad tiene un sentido, quiere decir que tu proyecto tiene posibilidades, pero no estás en el rango más alto. Y quedas en una cola que es difícil que te llegue el dinero, pero te permite con un buen dictamen crecer en tu proyecto a hacerlo mejor. Creo que este comentario es importantísimo porque solemos como investigadores tomar el dictamen de una evaluación de un protocolo de investigación casi como si fuera un examen de un curso y esperamos ser aprobados o reprobados y se nos olvida la retroalimentación que puede venir de un dictamen que nos indica dónde mejorar.
Y esto, digamos, pasa a segunda prioridad cuando lo que sabemos es que nos vamos a quedar sin presupuesto Claro, un año. claro. Pero, digamos, es una aportación de los dictámenes, de las evaluaciones que vale mucho la pena recuperar. Voy a parafrasear un poco la pregunta de Óscar Rojas, porque me parece sumamente interesante, pero compleja. Es respecto de cómo hacer para, o si se podría hacer que una investigación con impacto social, evaluado y reconocido, pudiera materializarse como política pública. Bueno, por supuesto, esa es la idea. Nosotros tenemos 3 programas que buscan eso, buscan impactar en la política pública. Uno es atención a problemas nacionales, otros son las redes temáticas CONACYT y otros son los laboratorios nacionales. Estos 3 fondos que maneja el CONACYT buscan hacer una diferencia en el país. Buscan, por ejemplo, una red temática que lucha contra la discriminación, pretende que los resultados de esa red se vuelvan una política pública de nuestro país, o una red temática que está estudiando cierta normatividad, por ejemplo, de la importación de nanotecnología, que tiene una normatividad todavía no completamente definida. Espera la red temática del CONACYT que la Secretaría de Economía tome en cuenta a la red para establecer la normatividad de importación. Es decir, muchas de las investigaciones alrededor de esos 3 programas buscan impactar en una política pública y algunas lo han logrado ya y otras siguen luchando por conseguirlo. Hubo una reunión en el foro, hubo un foro para presentar estas posibilidades donde se invitó a gente, eso pasó hace un mes, en el World Trade Center, y se invitó a gente del gobierno, a gente de empresas, para que escuchara a los investigadores, para que les sirviera para tomar medidas y tomar decisiones. Entonces, sí, la meta es llegar ahí. Claro, es un camino, pues es un camino duro, pero que desde luego tenemos que recorrer. Blanca Castillejos pregunta sobre si el CONACYT valora, o yo agregaría registra, publicaciones realizadas por investigadores que no son miembros del SNI. Sí, por supuesto. En muchas de las convocatorias no tienes que ser miembro del SNI para participar en ellas. Y además hemos estado hablando de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, pero hay un montón de convocatorias que son de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, donde hay, por ejemplo, convocatorias para emprendedores que de ninguna manera son miembros del SNI, ni quieren porque su meta es otra. Hay una convocatoria específica que no tiene muchos miembros del SNI y que es de un nivel impresionante, que es la convocatoria de salud. Se llama FOSIS, es un fondo sectorial, y resulta que muchos médicos e investigadores no entran al SNI, pues porque simplemente llevan un tipo de vida que no es la carrera de investigación directa, están haciendo clínica, pero clínica unida a la investigación. Entonces, sí existen una serie de comunidades que no necesariamente son todos miembros del SNI. Cuando se evalúa la parte de salud, siempre en el RCA se abre a médicos clínicos que no son miembros del SNI, porque los miembros del SNI son automáticamente miembros del registro de evaluadores. Pero cuando estamos en un tema que los evaluadores no tienen por qué ser miembro del SNI, que puede ser temas de empresas o temas de salud o otro tipo de aplicaciones, entonces se abre el RCA y entran los investigadores no miembros del SNI para evaluar esa convocatoria. Muy bien. Aquí de nuevo voy a parafrasear un poquito y de antemano pido disculpas si no capturo la esencia de la pregunta, pero la idea es tratarla de poner en contexto de la presentación de la doctora Julia. Es de Doraluz González Bañales. Bueno, la primera parte no la voy a parafrasear porque dice: felicitaciones por su visión y todo lo dicho. Eso es textual. Gracias. Hay otro tema donde ella dice sobre el Global Research Council y los otros esquemas internacionales de evaluación. ¿Qué tanto están incorporados en el SNI? ¿O qué tanto hay planes para que el SNI tenga esos esquemas y que entonces vaya teniendo, digamos, un estándar internacional en las evaluaciones que hace? Bueno, yo creo que en general el estándar de evaluaciones del SNI es muy bueno. Creo que donde hay que incidir más es en mayor claridad, porque se han fijado que varias
personas preguntan, yo quisiera mayor claridad para saber qué tengo que tener para... Y eso es lo que tratamos de que quede más específico en los criterios que se van a publicar. Todo lo que les conté del Global Research Council, lo primero que hemos hecho cada vez que sale una de esas declaraciones es repartírselo a nuestras comisiones. De hecho, estamos preparando 3 manuales que le vamos a repartir a todas las comisiones del SNI y también lo vamos a poner de acceso a los investigadores. Uno es un manual de integridad profesional, porque bueno, no es el tema de esta plática, pero parte del problema de la evaluación es que luego llegan cosas que no son íntegras. Y entonces la comisión también se topa con ese problema, ¿no? Y entonces tiene que recurrir a una junta de honor que va a analizar qué pasó con esas publicaciones, ¿no? Sin que les dé detalles, pero de pronto una comisión del SNI se dio cuenta, al buscar un artículo en internet, se dio cuenta de que el artículo no estaba firmado por la persona que lo estaba presentando, porque ahora la tecnología es tan fantástica que tú puedes bajar un artículo, manipularlo, ponerte tú de autor, te quedas tan fresco, ¿no? Y lo pones como tu publicación. Bueno, sobra decir que recibió un castigo ejemplar. El mayor castigo que da el SNI es salir 20 años del SNI. Recibió ese castigo. Pero sí hay todo un tema en la evaluación que tiene que ver también con la integridad. Entonces hay que estar verificando que lo que llega también es correcto. Es otro tema más en la evaluación. Y estamos dejando manuales para eso, para integridad en la investigación científica y tecnológica, para equidad de género, en fin, una serie de temas que sentimos que las comisiones tienen que manejar también. Por supuesto, porque cuando uno evalúa algún trabajo de índole científica o académica, uno evalúa con todo lo que es, con todo su esquema de valores personal, con el de las instituciones en las que ha colaborado, y todo eso finalmente condensa, materializa en un ejercicio de evaluación. Entonces es clave, es otro pequeño, vamos a decir, subuniverso de este gran universo que es la evaluación. Así es. Aquí hay una pregunta muy interesante de Jesús Guerrero que dice, ¿cómo hacer cuando se trabaja en un campo relativamente nuevo que no cabe en ninguna de las clasificaciones que tenemos? Y que entonces, si se evalúa en un campo del SNI, la respuesta es que esa no es el área en donde debe hacerse, y cuando se propone otra, en donde cuando se envía el currículum o el expediente del investigador ahí, también se le responde que no cabe. Es el caso, él menciona, de la teoría y crítica de la traducción, que abarca varias disciplinas y que no ha podido ser evaluado en alguna área del SNI. Bueno, me imagino que es algo, seguramente no lo sé, porque no lo conozco, pero tal vez es algo interdisciplinar, porque me imagino que tiene que ver con lingüística, pienso yo, pero a lo mejor también tiene algo de modelaje matemático o algo de computación. Semántica. Bueno, me lo estoy inventando, porque no lo sé. El SNI tiene la posibilidad de tener lo que se llaman comisiones transversales. En este momento hay 7 áreas del SNI y una comisión transversal de tecnología. Cuando la gente mete sus papeles al SNI, puede poner, tengo productos de tecnología, y entonces es revisado primero por la comisión transversal y luego ya es mandado al área que le corresponda, porque se puede ser algo tecnológico en ciencias sociales, los psicólogos hacen un montón de software, en fin, entonces se van a diferentes áreas después de la transversal. Y hemos estado viendo la posibilidad, ya no lo vamos a hacer en esta administración, pero el SNI lo contempla, de hacer una comisión transversal de interdisciplina. Que cuando tú metas tus papeles digas, mi trabajo es interdisciplinario, me gustaría que primero lo revisara una comisión de interdisciplina. Creemos que eso resolverá este tipo de cuestiones que cada día van a pasar más, porque cada día más la gente hace cosas nuevas, ¿no? Dicen que las universidades del futuro van a tener carreras que ni siquiera nos imaginamos ahora, ¿no? Entonces estamos yendo hacia una interdisciplina, multidisciplina, y sí creo que el reglamento contempla la posibilidad a través de una comisión transversal. Sí. Bueno, la pregunta de Gisela Cualtlapanzi Pichón nos hace regresar un poquito al tema de los valores o de los esquemas de integridad profesional en los evaluadores, porque pregunta, ¿cómo evitar la simulación en la investigación? ¿Hay mecanismos en la evaluación que puedan detectar esto?
Bueno, sí, para eso está el mundo digital. Hay estos programas que sirven para comparar textos y son los que han atrapado a los grandes fraudes, porque en el momento que la computadora encuentra un párrafo repetido, entonces ya sabe que ahí hay algo sospechoso. Yo creo que si aparentemente hay un aumento en el número de fraudes, lo digo porque la Junta de Honor del SNI se reúne casi cada semana, parecería que ha aumentado el número de fraudes. Yo creo que no, yo creo que el mundo digital, siempre los hubo, pero el mundo digital los encuentra. Entonces, antes tú te ibas a una universidad recóndita, sacabas una tesis ahí que nadie se acordaba de ella y podías sacar esos datos. Ahora ya no se puede porque todas las tesis están en los repositorios, tú siempre puedes comparar los textos con las tesis. Muchas universidades, de hecho, tienen estos programas tan afinados que si un alumno copia algo de una tesis, se dan cuenta inmediatamente y lo expulsan. Entonces, el camino, la solución puede ser muy digital para detectar un fraude. Ahora, esa no es la solución. La solución son clases de civismo. La solución es enseñar desde que eres pequeño que tienes que ser íntegro, ¿no? Que tienes que tener una ética profesional, porque curiosamente nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes no les parece mal copiar, porque lo han hecho otras veces, ¿no? O sea, no les hemos logrado meter esta integridad absoluta de que yo no copio nada, ¿no? Y buenos chicos no les parece que sea tan problemático el haber copiado alguna cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que la solución actual es el mundo digital, la solución real es enseñar civismo y ética en todas las escuelas y conseguir que sea parte de nuestra cultura general, ¿no? Por supuesto. Esta pregunta de Andrea Flores creo que no toca tan directamente a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, pero de todas maneras creo que valdría la pena mucho escuchar tu opinión, Julia. Dice, ¿qué recomendaciones generales puede hacernos con respecto a los criterios de evaluación para mejorar la productividad de los posgrados profesionalizantes? Sí, bueno, efectivamente esto está en la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas. Yo le tengo mucha confianza a esa adjunta, es una adjunta que funciona fantásticamente bien y que ha sido pues una política de Estado, ¿no? El haber educado a tanta gente en este país. Los PNPCs están muy mezclados, sin embargo, con nuestra dirección porque el número de SNIs cuenta. O sea, es un poco lo que yo les trataba de decir. Aunque una cosa es evaluar un programa y otra cosa es la evaluación individual y otra cosa es un proyecto, en el fondo están entremezclados, porque también en los posgrados los jóvenes hacen tesis en proyectos. Cuando el proyecto está autorizado, recibe otro tipo de apoyo. Entonces está como todo imbricado. Hemos tratado de comunicarnos mucho, hemos trabajado muy unidos las dos direcciones adjuntas, pero por supuesto pues todavía hay camino que avanzar, como en todo, ¿no? Muy bien. Parece que la preocupación por estos temas éticos en la investigación científica es grande, porque aquí viene otra pregunta respecto de Yanayeli Morales, que dice, ¿cómo corroboran que todos los autores del artículo tienen una participación activa en este? Bueno, es un poco difícil. Cada vez más las revistas exigen que cada autor explique qué es lo que hizo. Eso ya es como un criterio editorial, entonces tienes que decir, pues yo hice tal medición, yo me dediqué a tal cosa, yo hice el cálculo numérico. O sea, cada vez más se está pidiendo, se está preguntando qué hizo cada quien. Y eso se vuelve todavía más fundamental en la interdisciplina, porque llega un trabajo multidisciplina, llega un trabajo hecho por muchos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que aportó cada quien? Y sí, en el SNI sí lo preguntamos, porque hay ciertas áreas donde el SNI necesita saber exactamente qué hiciste, particularmente en las altas energías, porque puede llegar un artículo con 150 autores. Y entonces, ¿qué haces? ¿Lo divides entre 150? Pues no, pobrecitos, ¿no? Entonces sí tienen que decir exactamente cuál fue su participación. Es famoso las altas energías porque cuando logran publicar un resultado, en la lista aparece algún muerto siempre, porque son de los que empezaron el proyecto
hace un cierto número de años y ahora hay 250 autores, ¿no? Entonces sí se vuelve imprescindible explicar qué hacen y sí en el SNI se pide que expliquen. O sea, sí hay esa solicitud, obviamente de autores múltiples, ¿no? En donde tienes que explicar cuál fue tu participación, hasta dónde te puedes asegurar, bueno, pues también tiene que haber un grado de confianza, ¿no? Te explican lo que hicieron y bueno, también sí está basada finalmente la evaluación en la confianza. Es solo cuando la confianza se traiciona que aparece la Junta de Honor. Sí, ok. Y tal vez esta labor también quede en manos, en alguna medida, en las editoriales, al momento en el que hacen la revisión de los manuscritos que reciben para ver si son publicados o no. Cada vez empieza a haber mayor refereo segmentado en donde ya no se pide a un árbitro que revise todo el artículo, sino la parte específica en donde es experto y en donde puede corroborar la contribución de alguno de los autores en ese punto en especial. Es cierto, las revistas van muy en esa dirección. Eso. Hay una pregunta que más bien es una reflexión, yo diría casi social, de Rita Elizabeth Reyes, que dice: ¿podría, doctora, compartir una idea innovadora de cómo hacer investigación multi, inter o transdisciplinar en una sociedad donde la equidad de género está teniendo éxito, está avanzando? Bueno, parte es que los equipos sean diversos, que tengan tanto hombres como mujeres, que tengan... Hay estudios que analizan el éxito de la diversidad en los trabajos y los equipos diversos, aún diversos en posiciones políticas, en etnicidad, en extracto social, tienen ideas mucho más originales porque son las ideas que vienen del encuentro de un lenguaje compartido, de orígenes diferentes, ¿no? Entonces, creo que ese es el éxito de la interdisciplina, la multidisciplina, y en la transdisciplina es todavía mayor el reto porque se trata de llegar hacia la comunidad, hacia la sociedad, y es ahí donde el tema de la mujer tiene mucho que ver porque en el momento que se interacciona con la sociedad sí aparece el tema de género como un tema muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el cambio climático hay todo un análisis de cómo maneja el cambio climático las mujeres en las localidades, porque hay ciertos temas que están en manos de las mujeres más que de los hombres, y entonces el tema de género se incluye en esta investigación multidisciplinaria. En resumen, creo que tiene razón su comentario. Equidad de género está muy relacionado con interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdisciplinaridad. Por supuesto. Antes de hacer la siguiente pregunta, porque todavía tenemos unos minutos para continuar, los organizadores me piden recordarles que hay que participar en la actividad con causa de donación de libros. Esa es una actividad muy noble, está el tiempo casi por cerrarse para alcanzar una meta de 1,800 libros donados y todavía estamos lejos de ella. Entonces, para los que tengan posibilidad, los que quieran hacerlo, los que quieran contribuir con esta noble causa, por favor, hagan sus donaciones. Hablando de impacto social, vayan y compren los libros. Por supuesto. Aquí Mateo Muñiz quiere saber qué criterios se utilizan para evaluar una revista para ser incluida en el catálogo de CONACYT. Bueno, espero no meter la pata, a lo mejor Margarita debería de contestar eso. Sale una convocatoria y en la convocatoria vienen todas las reglas, pero yo diría a grandes rasgos lo fundamental es este tema digital, es el realmente tener este impacto digital, porque aquí estamos hablando de ese tipo de revistas, ¿no? Que son mucho más consultadas porque son revistas que se pueden consultar a distancia, que no requieres el papel para manejarlo. La convocatoria, no sé si está ahora abierta o estuvo, ya se cerró. Bueno, como saben, cada año sale una convocatoria para revistas. Ha sido muy exitosa la convocatoria porque las revistas mexicanas han ido avanzando en los cuartiles. En este momento ya hay 3 revistas en los cuartiles y déjenme que lo una con una de las preguntas de la investigación local. Una de las revistas es Mundo Maya. Si quieres hablar de los mayas, gente de todo el mundo publica el Mundo Maya. Y sí es muy importante que no solamente los mexicanos publiquemos en revistas exitosas internacionales, sino que tengamos revistas exitosas.
No basta con que tengamos publicaciones de mexicanos por todas las revistas del mundo, también queremos revistas mexicanas donde venga gente de afuera y publique con nosotros, porque tenemos la fortaleza de ser una revista del primer cuartil. Hay 3, una de educación en matemáticas, Mundo Maya, y la revista de Archives de medicina del IMSS. Muy bien. Pues yo tenía una cuenta del tiempo que solo demuestra que el tiempo es relativo, porque me acaban de avisar que ya agotamos el tiempo disponible en el programa. Muchas gracias por todas sus preguntas y doctora, muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Hay todavía decenas de preguntas por responder, entonces espero que el correo electrónico de la doctora Tagüeña no se sature. No, prometo contestarlas. Y habrá seguramente pues, hay información, orientaciones interesantes para continuar con la reflexión en torno de estos temas que son del máximo interés para que nuestro sistema científico nacional continúe su desarrollo. Pues muchas gracias a todos ustedes y doctora, muchísimas gracias por Yo soy la agradecida, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Julia Tagüeña y aprovechamos su presencia para también entregarle un diploma. El diploma lo entrega el doctor Juan Silvestre Aranda, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, perfecto. Ahorita vamos a hacer llegar por aquí el diploma. Pero de verdad agradecemos su presencia. Muchas gracias. Excelente esta conferencia. Muchas gracias. Despedimos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros en este hermoso auditorio del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Muchas gracias. Gracias.